Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre una emoción. Una emoción que todos seguramente conocemos, pero muchas veces, y así lo he ido aprendiendo, muchas veces he dicho, es la única emoción como tal que no existe. Y ahorita les voy a contar por qué. Porque al final existe en nuestras vidas, sin embargo, es una de las únicas emociones que está basada completamente en algo que no pasa en el aquí. Y esa emoción es el miedo. Estoy seguro que todos en algún momento han sentido miedo por algo. Me incluyo, hemos sentido miedo por algo. El punto es que a diferencia del miedo existen muchos otros derivados. Está la angustia, la ansiedad, el temor, el terror, etc. Sin embargo, el miedo es la única emoción que está basada en algo que no necesariamente está pasando en nuestro presente. El miedo por instinto es algo que todos los seres humanos contenemos y nos sirve como acto de sobrevivencia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es parte de nuestras vidas. Al final, el miedo está ahí para protegerte de algo. Lo que sucede con el miedo es que está basado en situaciones que nos pasaron en nuestro pasado y está basado en teorías que terminamos armando en algo que viene al futuro. Para que lo entendamos así, algo sucedió en mi pasado y ni siquiera en mi pasado, algo probablemente escuché, algo viví, algo experimentó mi hermana, mi padre, un vecino, y yo voy formulando todo ese tipo de escenarios en mi mente, lo que nosotros le llamamos creencias, introyectos, cualquiera de todas esas cosas. El miedo también tiene que ver con nuestras heridas, eventos que hemos vivido un tanto dolorosos, pero también aquellos eventos traumáticos. Y todas estas emociones, y todas estas situaciones se van acumulando en nuestro inconsciente. Lo que sucede con el miedo, o lo que sucede con nuestro inconsciente, es que entonces esta emoción la va a estar basando en situaciones que probablemente te pasaron, pero probablemente incluso no te pasaron. El miedo en nuestra vida solamente sucede como una herramienta de defensa. Hoy quería yo hablar de esta emoción porque el conflicto del miedo en nuestra vida es que para lo único que nos sirve es para eso, para defendernos, para limitarnos, para no ir más allá de nosotros mismos. Muchas veces he escuchado, enfrenta tus miedos, y estoy de acuerdo a lo mejor con eso, pero yo hoy te diría a ti, más que enfrentar tu miedo, míralo. Primero mira tu miedo. Voltea hacia tu miedo y dale la bienvenida al miedo. Y entonces dirás, Rusha, pero ¿cómo puede ser eso? Si me estás diciendo que es fantasioso, sí, pero primero reconócelo. Primero sé capaz de reconocer a qué le tienes miedo. Después, segundo paso, mira de dónde viene ese miedo. ¿Es un miedo tuyo? ¿Es un escenario que te sucedió a ti? ¿Es un escenario o es algo que le pasó a alguien más? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Por qué estoy sintiendo ese miedo? Estoy seguro que si tú lo revisas, sí, tu miedo está basado en algo futuro, en algo que probablemente viene, pero viene de una liga anterior. ¿De dónde viene tu miedo? Tercero, una vez que has podido identificar de dónde viene tu miedo, revisa hacia dónde va tu miedo. ¿Cuál es mi escenario futuro? ¿Qué es lo peor y lo más catastrófico que podría pasar en ese escenario que viene de mi pasado o en eso que me contaron en algún momento? ¿Y cuál es el escenario más caótico que existe? ¿Vamos bien? Siguiente punto. ¿Ese escenario caótico realmente podría pasar hoy? ¿Realmente en aquello que vas a hacer podría pasar? ¿O es un escenario tan caótico que no hay posibilidad de que suceda? Las probabilidades siempre existen. Ahora, ¿de dónde vienen esas probabilidades? Vuelvo al punto.
¿Quién te dijo que esas probabilidades existen? ¿O qué puedes hacer para que esas probabilidades sean cada vez menores? Y ahí es algo que siempre que hablo del miedo me dicen, bueno, si las probabilidades entonces existen, el miedo me va a ayudar. Y la respuesta es no. Porque la única forma de que tú puedas ir más allá de ti es, no sé si necesariamente es enfrentando el miedo o es yendo más allá de todas esas probabilidades que te has pintado desde un escenario que no está pasando. Lo que me gustaría que tú revises, que estás viendo este video, es: ¿tu miedo realmente te está ayudando a ir más allá de ti o solamente te está dejando encerrado en el mismo lugar? Creo que seguramente es la segunda. Por eso muchos dicen, traspasa tu miedo. La única forma de que tú tengas evolución en la vida es de que traspases tu miedo. ¿De acuerdo? No sé si lo tengas que enfrentar, pero mínimo, míralo. Míralo de frente y entonces yo también podría decir, a ver, ¿por qué no lo pones un poquito aquí de lado? No que se vuelva tu amigo, pero poco a poco, con esos pasos que vas dando, vele diciendo al miedo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que lo que tú creías, te das cuenta que lo que pensaste, te das cuenta que todos los escenarios que has ido armando hasta el momento no están siendo tan caóticos? ¿Te das cuenta que aquello que me dijiste que iba a ser terrible, ahorita que lo estoy intentando, probablemente sí no me gusta, probablemente es incómodo, probablemente pasan cosas, pero no está siendo tan caótico y tan catastrófico como tú me lo dijiste? La única forma de ir más allá del miedo es viviendo la experiencia. Es viviendo la incomodidad de ir más allá de esa zona conocida. La famosa zona de confort. Pero que yo de confort pues no creo que tenga nada de confortable vivir en el mismo lugar atorado. Yo te diría, vive la incomodidad de salir de tu espacio conocido, que seguramente ya es doloroso, seguramente ya es repetitivo, estorboso, no te está beneficiando. Pero la única forma es, si no es enfrentándolo, ponlo aquí de lado. Yo hoy te propongo eso. Haz todos estos pasos que hoy marcamos en este video y ponlo de lado al miedo. Y dile, a ver, miedo, quiero que me digas primero todos los escenarios y ahora tú revísalo. Todos estos escenarios, ¿por qué pasarían? ¿Qué posibilidades hay? Ve paso a paso, inténtalo. Ve paso a paso y voltea con tu miedo y actualízalo. Dile, miedo, te puedo ver, pero no necesariamente está pasando. Entonces, hoy la invitación es, reconoce tus miedos, reconoce que son fantasías, ¿no? Vamos a ver una película de miedo y nos espantamos por todas las fantasías que vemos ahí y somos capaces de sentirlas, pero no están pasando. Voltea hacia tu miedo y dile, no está pasando. Probablemente sí, hay muchas probabilidades, pero no está pasando. ¿Qué puedo hacer para que sea algo diferente? Entonces, ya sea que lo enfrentes, ya sea que lo tengas aquí de lado y hables con él. Yo no te diría vuélvelo tu amigo. Algunas personas alguna vez he escuchado, vuélvelo tu amigo y ve con tu miedo y no lo sé, ¿sabes? Hoy yo no te diría vuélvelo tu amigo porque al final no es parte de ti. Mucho de eso es algo que te contaron, es algo que viste, es algo que escuchaste, pero no está pasando. Y si al final, dentro de todo esto, en algún momento que enfrentes tu miedo, hay un escenario que fue doloroso, que fue estorboso, que fue incómodo, aún así, festeja tu escenario, porque elegiste ir más allá de lo que creías que podía pasar. Y aún así, estoy seguro que en ese momento podrás ser capaz de decir, esto es mejor que haberme quedado en aquel miedo. Yo te puedo compartir que en mi vida ha habido muchas cosas a las que yo le he tenido miedo. Y la única forma que he tenido
de poder, no sé si romperlo, pero al menos sí ir más allá de, es intentándolo. Y sí, no siempre me han salido las cosas bien. He vivido escenarios muy dolorosos para mí, pero hoy te puedo decir que vivir esos entornos, esos escenarios dolorosos, frustrantes, ha sido mejor que haberme quedado con la duda de si mi miedo era o no era real. Ahora hay algo muy importante. Una cosa es ir más allá del miedo y otra cosa es entonces volverme aquella persona que arriesga su vida. Y lo quiero poner porque justo hoy que hablaba con alguien sobre eso, me decía, entonces traspasar mi miedo sería aventarme del avión sin paracaídas, porque yo tengo mucho miedo. Y yo le digo, no, eso es ser tonto. Eso es hacer algo que sabes que te va a matar. Y eso no es miedo. Es que no tienes cómo volar y cómo caer del avión, etc. Entonces, no tiene nada que ver con eso. Es si todos los factores que están pasando en tu vida, tú solamente le estás poniendo todos tus temores del pasado y todos los escenarios del futuro, pero en realidad existe una probabilidad o una posibilidad de que algo distinto pase, ahí, hazlo. No te hablo de arriesga tu vida, te hablo de ve más allá de las probabilidades. Que tengas un excelente día, tarde o noche y vive tu miedo, ve no contra el miedo, velo de frente y muéstrale que existen más escenarios. Nos vemos y gracias por mirar el video. Hasta luego.